Pero este sacrificio nunca se llevó a cabo. En el último momento, Dios intervino. Para su religión, Abraham pasó la prueba de Dios y ganó un lugar en la historia. Por su hijo Isaac, los judíos y los cristianos lo consideran como el padre del pueblo de Israel. Por su hijo, Ismael, los musulmanes consideran a Abraham el padre de los árabes. En cuanto a este sagrado lugar, fue venerado como el suelo donde la alianza entre Dios y el hombre sería consagrada. Los judíos y los cristianos creen que la roca al interior del domo es el lugar donde se llevó a cabo la prueba de Abraham. Los musulmanes creen que fue desde esta roca que Mahoma ascendió al cielo por su escalera de oro. Para las tres religiones, la roca es sagrada, pero en lugar de unificarlas, trajo consigo amargas disputas territoriales. Por esa historia compartida, las tres religiones, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, están hoy luchando entre ellas. Estamos luchando porque tenemos una historia compartida en la misma locación geográfica. Rihab y Bashir Esawi están mudándose en parte por esa lucha. Al final del día esperan poder asistir a las plegarias del viernes en el noble santuario. Pero primero desean pasar un precioso momento en familia. Han preparado una comida para llevarle al padre de Bashir en Jericó. Las autoridades no lo permiten. Mi esposo tiene una identificación del Banco Oeste. Yo soy del área de Jerusalén y tengo una identificación diferente. Es lo acordado en la división israelí. Solicitamos una reunión familiar para que pudiera estar con nosotros. Se la negaron. No pudo obtener el permiso para estar con nosotros o tener una reunión familiar como la que tienen otras familias judías. El territorio neutral es Jericó, donde Rihab, Main y Bashir pueden vivir como una familia por un día. Hola, papá. Vivimos esta situación desde que nos casamos. En un comienzo era menos estricta. Pero después del 2000, hay muchas barricadas. Y no estoy preparado para caer preso en sus manos. No quiero ser humillado ni tener problemas. Por lo tanto, Main vive la mitad de su vida lejos de su familia. Y sabe que eso le hace daño a su hijo. Si su padre no está ahí, lo estamos privando de un sentimiento de seguridad. Le hace falta el amor de su padre. Una vez Bashir tuvo una fiebre muy alta y no sabíamos por qué. Vomitaba. El médico me ordenó llevarlo al hospital de inmediato. Su padre estuvo en el teléfono casi toda la noche. Quería estar con su padre y me dijo, mamá, dile a los israelitas que le den un permiso para que pueda venir. Mamá, ¿no conoces a nadie que pueda dárselo? Necesito que papá esté conmigo. Esto es muy duro para él, para mí y para su papá. Bashir sabe más de este juego que su padre y lo adora. Su padre no practica este deporte desde hace mucho tiempo, pero juegan juntos. Yo siempre estoy del lado de Bashir. Nuestra familia
llegó a la parte antigua de Jerusalén en el año 1812. 9 generaciones han vivido aquí, y esperamos que otras lo sigan haciendo y sean felices para siempre. Moshe Weingarten es el suegro de Mickey Rosenfeld. Anteriormente, un oficial de la policía como Mickey ahora cuida una de las más antiguas sinagogas de Jerusalén, construida en la planta baja de su hogar. Durante casi 200 años, la familia de Moshe ha vivido en esta casa y ha cuidado de la sinagoga. Pero en 1948 fueron expulsados, quedando atrapados en el conflicto que dio nacimiento a la nación judía. Décadas antes, los judíos huyeron de la persecución en Europa y otros lugares emigrando a Palestina. Empujados por el sueño de volver a su bíblico hogar, llegaron en oleadas a unirse a la minoría judía que, como los Weingarten, habían estado aquí por generaciones. Muchos, en su mayoría árabes, se alarmaron por el crecimiento de los asentamientos judíos. Las tensiones dieron paso a las huelgas y a la violencia. En 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de dividir el territorio en 2 estados, uno árabe y otro judío. Las naciones árabes rechazaron el pacto. El año siguiente, la Palestina judía se declaró como Estado independiente de Israel. Casi de inmediato, los vecinos de Israel, los árabes, atacaron. Israel ganó su independencia, pero en el Tratado de Paz, Jerusalén quedó dividida. Los judíos fueron alejados del muro occidental, su monumento más sagrado, y fueron obligados a dejar la ciudad vieja. El sueño judío de regresar a su tierra natal y declarar su independencia se cumplió a medias. De una parte, los judíos tenían su propio estado, y de otra, la antigua Jerusalén, el muro occidental, el monte del templo quedaron fuera de su alcance. En 1948, los Weingarten fueron los últimos en salir. Mi abuelo era el líder de la comunidad judía aquí en la antigua ciudad de Jerusalén. Consideró y comparó la situación a la de un capitán de barco que debe saltar de último cuando éste se está hundiendo, y fue tomado como prisionero de guerra y llevado a Jordania Occidental. Perdieron su hogar. Pero 19 años después y luego de otra guerra, los Weingarten regresaron. No albergaban ningún rencor. En Jerusalén, antes de 1948, muchos árabes y judíos coexistían en paz. Durante los 200 años que mi familia vivió aquí, las relaciones con nuestros vecinos árabes eran muy buenas. Éramos amigos y nos ayudábamos en todo. De hecho, el Torá, el libro sagrado de los judíos, llama a la paz entre vecinos. La primera y más importante regla es amar a tu prójimo, amar a tu vecino como te amarías a ti mismo. Si haces daño a un hombre inocente, es igual que si le hicieras daño a Dios. Pero desde 1948 muchos vecinos se convirtieron en enemigos. Y se iniciaría un muy enconado debate sobre quién debería controlar la plataforma más sagrada de Jerusalén. El derecho de los judíos sobre la plataforma sagrada de Jerusalén comienza donde Abraham casi sacrifica a Isaac. La Biblia dice que aproximadamente en el año 1000 a.C., el rey Salomón construyó en el mismo lugar el primer templo judío. Salomón erigió el templo para guardar el Arca de la Alianza. El arca contenía los 10 mandamientos. Según la leyenda, su poder era sobrenatural. Podía destruir al ejército enemigo, demoler las murallas de Jericó o darle al sumo sacerdote una línea directa con Dios.
Tener acceso al Santo Sepulcro solo le era permitido al sumo sacerdote y solo podía hacerlo un día al año, el día de la redención. La gente siempre tenía el temor de que muriera.